Saludos otra vez. En este vídeo vamos a aprender a soldar con estaño. Para empezar necesitamos un soldador y estaño para soldar. El soldador trabaja a una temperatura muy alta, por lo que prestaremos mucha atención y no deberíamos dejar que los niños ni niñas lo hicieran sin supervisión. Hay soldadores muy sofisticados, pero para unas pocas soldaduras esporádicas con un simple soldador tipo lápiz será suficiente. Nos será útil disponer de un trapo de algodón un poco grueso para poder limpiar la punta del soldador cuando esté sucia. Sirve cualquier trapo, como un trozo de camiseta, pero debe ser suficientemente grande como para poder poner un grosor que nos permita limpiar la punta sin quemarnos. Lo que sí es importante es disponer de un trozo de mesa despejada en el que trabajar. Sobre esa mesa pondremos un trozo de madera que proteja la mesa, ya que es posible que alguna vez acabemos tocándola accidentalmente con el soldador. Por mucho cuidado que se ponga, es fácil que nos caiga alguna gota de estaño caliente que nos estropee la mesa. Es cómodo poder tener un soporte para aguantar el soldador mientras no lo tenemos en la mano. Es un accesorio bastante barato que seguro que nos evita alguna quemadura. Muchos de los soportes incorporan una esponja que sirve para limpiar la punta del soldador. Esta esponja debe estar húmeda para que no se queme al tocarla con el soldador, por ello le echaremos un chorrito de agua. También hay limpiadores de esponja de latón. Estas esponjas no requieren que se las humedezca, pero si vamos a hacer pocas soldaduras probablemente no nos hace falta. Vamos a empezar con un ejemplo fácil. Veremos cómo soldar un componente, en este caso una resistencia, en una placa de circuito impreso. La placa de circuito impreso es de material aislante y tendrá unos agujeros por donde debemos pasar las patas del componente. Alrededor de cada agujero hay una zona metalizada con la que haremos la soldadura del componente. Primeramente introduciremos el componente en la placa y le daremos la vuelta para que los puntos donde debemos hacer la soldadura nos queden en la parte superior. Es recomendable abrir un poco las patas del componente para ayudar a que se mantenga en su sitio mientras hacemos la soldadura. La soldadura se produce cuando el estaño fundido se distribuye suavemente envolviendo el contorno del metal correspondiente, por ello el metal debe estar caliente. Así pues, lo primero que debemos hacer es calentar la zona metalizada que rodea la pata del componente y la parte de la pata del componente cercana a la misma. Cuando hayamos calentado la superficie metalizada y la pata durante por lo menos un par de segundos, acercaremos el estaño. Lo pondremos por el lado contrario al que tiene el soldador. Lo que queremos no es que el estaño se funda rápido, sino que solo lo haga en contacto con las superficies calientes de la metalización de la placa y de la pata. Veremos que el estaño se distribuye alrededor de la pata formando un pequeño montículo con base en la metalización de la placa. Cuando veamos que la soldadura ya tiene estaño suficiente, retiraremos el hilo de estaño y mantendremos el soldador un momento más. Después retiraremos el soldador y mantendremos la placa quieta hasta que se enfríe el estaño. Debemos vencer la tentación de mover la placa antes de hora para evitar que la soldadura a medio enfriar se mueva y acabe haciendo mal contacto. Tampoco debemos soplar para que se enfríe antes. Obtendríamos lo que se llama una soldadura fría, es decir, que el estaño no hace buen contacto con los componentes y la conexión es deficiente. Si la soldadura está bien hecha, el estaño debe formar un cono alrededor de la pata del componente y apoyado sobre la metalización de la placa. Habremos puesto demasiado estaño si la soldadura forma una bola, pero bien apoyada sobre la metalización de la placa. Si la soldadura forma una bola que no está bien plana sobre la placa, significa que tenemos una soldadura fría y por tanto una conexión defectuosa. Vamos a ver otro ejemplo. En un vídeo anterior hemos visto que para usar los sensores de flexión y los sensores de fuerza es recomendable soldarles un cable. Vamos a ver cómo lo haríamos. Lo primero que debemos hacer es pelar el cable. Lo ideal es utilizar un pelacables, pero si no disponemos de ninguno, podemos utilizar unos alicates de corte o unas tijeras. Pelar un cable sin pelacables requiere una cierta práctica, ya que si hacemos poca fuerza se nos escapará y si hacemos demasiada lo cortaremos. Las primeras veces pueden ser un poco frustrantes. Nuestro hilo puede ser macizo o estar formado por numerosos hilillos. En este segundo caso, después de pelar el cable, retorceremos los hilillos que pueden quedar descubiertos sobre sí mismos, con los dedos, para asegurarnos que no se deshilachen.
Nos debe quedar un cilindro compacto con todos los hilillos bien pegados entre ellos. Inmediatamente vamos a estañar el hilo, es decir, recubriremos de estaño la parte pelada. Nos convendrá sujetar el cable de alguna manera para poder tener las manos libres. Una opción es que alguien nos lo aguante y otra opción es usar un poco de ingenio, por ejemplo, aguantándolo con alguna herramienta, con cinta adhesiva removible o cinta de pintor, una goma elástica, etc., de manera que la punta pelada nos quede libre y a unos milímetros de la madera que protege la mesa. Tocaremos la parte pelada con la punta del soldador para que se caliente. No es necesario hacer fuerza, pero sí hay que asegurarse de que toque para que se caliente suficientemente. Es recomendable poner el soldador en la parte alejada de la funda del cable, porque ésta aguanta más la temperatura y se reblandece. Cuando ya tengamos el hilo caliente, le acercaremos el estaño. Mantendremos el estaño en contacto con el cable, pero un poco separado del soldador para asegurar que el estaño se funde con el calor del hilo, lo que nos asegura que éste está suficientemente caliente. Con 1 milímetro o 2 de separación será suficiente. Una vez la zona pelada del cable está recubierta de estaño, retiraremos el hilo de estaño. Entonces desplazaremos la punta del soldador a lo largo de la zona pelada para asegurar que el estaño se distribuye de forma uniforme. Debemos vigilar de no acercar demasiado el soldador a la funda del cable para que no se requeme. Ahora haremos lo mismo en el otro extremo del cable. Normalmente pelaremos primero los dos extremos del cable y luego soldaremos porque es más complicado pelar un cable que ya está soldado por el otro extremo y además tenemos más riesgo de cortarlo accidentalmente. Ahora debemos estañar las patas del sensor. El hecho de que la pata ya tenga estaño nos facilitará después la soldadura. Sujetamos el sensor para que se mantenga quieto. Como antes, primero calentamos la pata. Cuando esté caliente, acercamos el estaño. Y cuando se haya repartido por la pata, lo retiramos. Después retiramos el soldador y esperamos a que se enfríe la pata. Haremos lo mismo con la otra pata y después pasaremos a soldar los cables. Ponemos el cable encima de la pata a la que queremos soldarlo. Podemos sujetarlo con la mano, vigilando de no agarrarlo demasiado cerca de la punta para no quemarnos. Acercamos el soldador procurando tocar tanto la pata como el cable. Moveremos el soldador sin tocar a la funda del cable hasta que el estaño de la pata y el del cable se hayan unido y tengan una superficie más o menos uniforme. Normalmente no será necesario añadir estaño, pero si vemos que es necesario podemos añadir un poco, con cuidado porque si ponemos demasiado nos quedará una parte del estaño colgando. Cuando veamos el estaño uniformemente repartido, retiraremos el soldador y esperaremos a que se enfríe la soldadura. Estiraremos con suavidad para asegurarnos que la soldadura ha quedado bien hecha y los dos elementos no se separan. En este caso, como este sensor tiene dos contactos, deberemos soldar un segundo cable en la otra pata del sensor. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.